Bienvenidos crocheteros nuevamente al canal y hoy vamos a hacer al tan esperado catnap pesadilla. Y ya saben que las instrucciones van apareciendo. En esta ocasión les vamos a poner en la parte de arriba en los 3 idiomas más solicitados, pero si tu idioma no está en la parte de las instrucciones, déjanos un saludo en la parte de los comentarios y dinos desde qué país nos estás viendo para poder subtitular el video también a tu idioma. Vamos a comenzar haciendo las patitas. Vamos a iniciar tejiendo 6 puntos cadena y comenzamos a tejer 3 puntos bajos en el segundo punto cadena. Y esto que vamos a hacer aquí lo vamos a repetir para nuestras 4 patitas. Una vez que tengamos los 3 puntos bajos, vamos a hacer ahora 3 aumentos en el mismo lugar de la última cadeneta. En esta parte de aquí donde hicimos el nudo deslizado, aquí vamos a tejer 3 puntos bajos sin deshacer el nudito cadena, porque entonces tendríamos que volver a empezar. Así que cuando lo vayan a hacer tengan cuidado de no estirar mucho el puntito y de ajustarlo una vez que terminen de hacer los 3 puntos bajos. Una vez que tengamos esta parte de aquí, le damos vuelta a la cadena y vamos a continuar tejiendo de regreso sobre la misma cadena, nuevamente 3 puntos bajos. Y en el primer punto, que es nuestro punto cadena, donde hicimos el primer punto cadena, que cuenta como punto bajo, en ese punto vamos a hacer un aumento. Las instrucciones siguen apareciendo y vamos a terminar con un total de 11 puntos bajos. En esta parte de aquí, que es mi punto cadena, voy a insertar y voy a hacer mi aumento. Y esta va a ser el inicio de mi vuelta 1. Aquí, como consejo, les recomiendo que toda la parte del morado oscuro, que son las 4 patitas, las hagan todas al mismo tiempo para que no les quede una patita más grande que la otra, porque llega a pasar que a veces apretamos un poquito más el estambre en unas que en otras y bueno, pueden ir midiendo la base de las patitas. Para nuestra siguiente vuelta vamos a colocar un marcador y vamos a tejer ahora 4 puntos bajos. Aquí lo que yo voy a hacer es cerrar y colocar el punto bajo. Aquí un tip es que si ustedes quieren que el cambio de color no se note al momento de hacer la subida en las siguientes vueltas, donde vamos a hacer el tejido con un color lila, pueden cerrar con punto deslizado, subimos un punto cadena y continuamos tejiendo las instrucciones que se nos marcan. Y así nos va a quedar totalmente recto y cuando hagamos el cambio de color no se va a notar. Una vez que tengamos los 4 puntos bajos, llegamos a la parte de la punta. Vamos a tejer ahora 3 aumentos en punto bajo. Recuerden que los puntos bajos los tejemos en X y vamos tejiendo no muy apretado, porque en automático el punto en X va a apretar nuestra figurita. Una vez que tengamos los 3 aumentos, vamos a regresar nuevamente con 4 puntos bajos. Y una vez que tengamos los 4 puntos, nos va a sobrar un puntito. Ahí en ese punto vamos a hacer el aumento. Vamos a terminar con 16 puntos bajos. Y recuerden que si quieren que el cambio de color no sea tan notorio al momento de subir, cerramos con un punto deslizado, levantamos punto cadena y comenzamos a tejer los puntos donde colocamos nuestro marcador. Y nuestro marcador debe ir en los puntos cadena, si es que vamos a ir tejiendo de esta forma, para que pues sepamos dónde hay que iniciar. Entonces aquí vamos a pasar a nuestra vuelta número 3 y ahora vamos a continuar tejiendo. A partir de este momento les dejo las instrucciones hasta llegar a la parte del cambio de color y básicamente es ir tejiendo los puntos base más aumentar la parte de la punta de nuestro piecito y regresamos con puntos base. Si lo están haciendo de la forma correcta, no les tienen que sobrar puntos ni les deben de faltar puntos. Así que recuerden ir haciendo, contar los puntos que están haciendo, los motivos que están haciendo por cada vuelta, porque bueno, estamos haciendo diferentes motivos según el espacio de la vuelta que estamos tejiendo. Vamos a continuar con nuestro tutorial hasta nuestra vuelta número 5 y 6, donde vamos a tejer de un punto por cada punto cuando hayamos terminado todo el contorno. Entonces vamos a continuar, les dejo las instrucciones en la parte de arriba y si tienen dudas los leo en la parte de los comentarios.
Recuerden que los aumentos solo son en la parte de enfrente y en la parte de atrás solo en las primeras 3 vueltas. Esto para darle forma al piecito, y esto lo pueden aprender a usar también para cuando hacen zapatitos para bebé o para hacer piezas de un pie para alguna muñeca o algún doll, y les van a quedar muy bonitos los piecitos. Entonces, si les faltan puntos o les sobran puntos, los leo en la parte de los comentarios para poder apoyarlos y poder arreglar esta parte sin que deshagan todo el proceso que ya hicieron hasta el momento. Y recuerden que la base siempre va a ser los 4 puntos bajos. Bueno, vamos a continuar. Y recuerden que si los puntos no les están dando, los leo en la parte de los comentarios para ver dónde está el error, o si a mí se me pasó colocar algún punto en la parte de las instrucciones. Vamos a continuar con la vuelta 4, posterior 5 y 6, y regresamos con las instrucciones. Una vez que hayamos terminado nuestra vuelta 5 y nuestra vuelta 6, vamos a iniciar la vuelta número 7 con disminuciones. Y lo que vamos a hacer es tejer disminuciones espejo, es decir, lo que fui aumentando lo voy a disminuir de la misma forma. Vamos a iniciar con nuestros puntos base, que son 4 puntos bajos. De un lado vamos a tejer los puntos base, que son 4, y del otro lado vamos a tejer 10 puntos bajos. Una vez que yo tenga mis 4 puntos bajos, empiezo a tejer el motivo 2 puntos bajos y una disminución. Y la disminución la voy a tejer de esta forma. Voy a tomar solo la barriguita de los 2 puntos siguientes, voy a lazar mi estambre, lo paso por los 2 puntos, tengo las 2 barriguitas y hago un punto bajo. Y nuevamente repito, 2 puntos bajos y una disminución invisible. Tomamos solo las 2 barriguitas de los 2 puntos siguientes. Y así vamos a hacer todas nuestras disminuciones de la vuelta 7 a la vuelta número 9 en color morado oscuro. Vamos a continuar, dejo las instrucciones en la parte de arriba, seguimos haciendo nuestras disminuciones en punto invisible, y si tienen dudas los leo en la parte de los comentarios. Una vez que hayamos terminado, pasamos a nuestra siguiente vuelta y vamos a tejer 4 puntos bajos de nuestra parte inicial, y después vamos a tejer el motivo un punto bajo y una disminución por 3 veces. Y nuevamente vamos a tejer nuestras disminuciones de forma invisible, tomando solo las 2 barriguitas de enfrente de los 2 puntos siguientes. Y pasamos nuestro estambre por esas 2 barriguitas y hacemos el punto bajo. Y terminamos con 10 puntos bajos del otro lado. Y vamos a finalizar todo el contorno con 20 puntos bajos al final. Y una vez que hayamos terminado, pasamos a nuestra siguiente vuelta y preparamos nuestro estambre de color lila para hacer el cambio de color en la vuelta número 10.
Una vez que hayamos terminado de hacer toda la vuelta número 9, vamos a rellenar nuestra patita para que nos quede firme y se pueda poner de pie. Aquí, si ustedes quieren un poquito más de firmeza, pueden colocar un pedacito de madera en la parte interna o una tapita de plástico, se la pegan con silicona y después colocan el relleno. Y le va a ayudar a que esté un poquito más firme el piecito y se pueda mantener en pie. Aquí vamos a ir rellenando constantemente hasta tener la altura total de los piecitos. Esto es para que no nos queden huecos o quede boludo o deformada, porque cuando rellenamos todo hasta el final hay veces que no llega bien el relleno y ni siquiera lo podemos acomodar. Entonces, cada 2-3 vueltas a partir de este momento vamos a comenzar a rellenar. Y para hacer el cambio de color vamos a dejar nuestro último punto sin terminar de tejer, es decir, no voy a cerrar el punto bajo para poder insertar ahora el estambre de color lila. Así nos va a ir quedando. Esta parte de aquí es la de las disminuciones y nos va a ir quedando hacia la parte de adentro. Aquí ya tengo mi punto bajo sin terminar y lo que voy a hacer ahora es insertar mi punto lila o mi hilo lila. Y vamos a continuar ahora con un punto deslizado. Vamos a contornear toda nuestra vuelta número 10 con puntos deslizados. Y esta vuelta no va a contar porque aquí vamos a montar los puntos para la altura. Y esto nos va a ayudar a que no se vea el cambio de color tan marcado. Si ustedes estuvieron tejiendo un punto deslizado, un punto cadena de subida, es exactamente el mismo proceso y les va a quedar incluso un poquito más limpio el cambio de color a que si lo hacemos todo en redondo. Entonces vamos a terminar de hacer toda nuestra vuelta 10 con puntos deslizados y recuerden que esta vuelta no cuenta porque va a desaparecer al momento que montemos los puntos sobre los puntos deslizados y desaparece completamente esta vuelta. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta llegar nuevamente al inicio. Una vez que hayamos terminado, nuevamente cerramos con un punto deslizado en el primer punto, levantamos nuestro punto cadena y nuevamente comenzamos a tomar todos los puntos deslizados que hicimos. Vamos a ir tomando punto por punto y debemos tener un total de 17 puntos, que fueron los puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. Y vamos a ir tejiendo un punto por punto tomando todo el punto deslizado. Y aquí es donde la vuelta 10 desaparece y este va a ser el número de puntos que vamos a ir tejiendo hasta llegar a nuestra vuelta número 34. Si ustedes quisieran hacer el piecito más largo, lo pueden seguir haciendo hasta la vuelta número 50.
y no va a afectar, simplemente le va a dar más altura a su figura y ya ustedes pueden decidir darle un poco más de altura o más ancho a la parte del cuerpo, que lo vamos a hacer en la siguiente parte del video. Vamos a continuar tejiendo de un punto por cada punto hasta llegar a nuestra fila número 34 y lo vamos a repetir 4 veces este proceso para nuestras 4 patitas. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto por punto y continuamos con las instrucciones en la parte de arriba. Y recuerden que si los puntos no les están dando o tienen alguna pregunta o nos quieren mandar algún saludo, los leo en la parte de los comentarios. También leo las figuras que quisieran ver más adelante en el canal, así que coméntenme acá abajito qué otro personaje quieren ver y pronto les traigo un tutorial. Estoy trabajando en todos sus pedidos, así que tengan paciencia. Vamos a continuar y regresamos con las instrucciones. Y recuerden que hay que ir rellenando cada 2 o 3 vueltas de altura para que esté bien formadita nuestra pieza y no nos queden espacios vacíos. Y esta va a ser la altura de nuestra figura. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo hasta la fila 34 y hay que ir rellenando. Y una vez que tengan 4 patitas, regresamos al tutorial. Cuando las tengan, las vamos a reservar. Vamos a hacer ahora el cuerpo. Hasta el final vamos a hacer el ensamblaje. Vamos a comenzar con un anillo mágico con 8 puntos bajos. Y recuerden que estamos tejiendo los puntos bajos en X y con nuestra ganchilla de 3 milímetros. Si ustedes llegan a cambiar el grosor de su estambre, la figura va a quedar o un poquito más delgada o un poquito más gruesa. Entonces aquí recuerden usar el número de gancho que estén usando del grosor de estambre. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico, preparamos nuestro marcador y comenzamos a hacer nuestra vuelta número 2 con un total de 8 aumentos. Una vez terminada nuestra vuelta número 2, vamos a pasar a la vuelta número 3, tejiendo un punto bajo y un aumento 8 veces. Y vamos a finalizar nuestra vuelta con un total de 24 puntos bajos y vamos a repetir esto hasta llegar al marcador. Aquí lo que vamos a hacer es hacer el tamaño del cuerpo y después vamos a darle altura y vamos disminuyendo. Para nuestra siguiente vuelta vamos a tejer ahora un punto bajo, un aumento, un punto bajo 8 veces hasta llegar al marcador. Y vamos a tener un total de 32 puntos bajos.
Aquí el primer punto se divide y después pueden continuar tejiendo 2 puntos bajos un aumento. Esto es para que los aumentos coincidan y no nos quede como a veces esa parte del hexágono, sino que nos quede redondo. Para eso se dividen los puntos. Y bueno, vamos a continuar hasta tener un total de 32 puntos bajos y continuamos con nuestra vuelta número 5, que vamos a tejer ahora un total de 32 puntos bajos, un punto por cada punto de la fila anterior. Vamos a contornear únicamente toda la parte de nuestra figura y una vez que terminemos pasamos nuevamente a hacer aumentos. Entonces vamos a continuar un total de 32 puntos hasta llegar al marcador. Y una vez terminado vamos a tejer ahora 3 puntos bajos y un aumento por 8 veces. Y vamos a tener un total de 40 puntos bajos al finalizar nuestra vuelta. Vamos a continuar tejiendo de esta forma y les voy a dejar las instrucciones de las 2 vueltas más del cuerpo y continuamos con el tutorial. Una vez terminada nuestra vuelta 7 de 4 puntos bajos y un aumento, vamos a terminar con un total de 48 puntos. Y ese va a ser el tamaño del cuerpo de Catnap. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tejer de la fila 8 a la fila 25 un total de 48 puntos bajos. Si ustedes hacen las patitas un poquito más largas, yo les recomiendo que terminen tejiendo 30 puntos bajos 30 vueltas o 35 vueltas para que les quede un poquito proporcional. Y bueno, vamos a continuar un punto por cada punto hasta nuestra vuelta número 25. Así nos va a quedar nuestra figura una vez terminada la fila número 25 y de igual forma que con los piecitos vamos rellenando conforme vamos avanzando para que nos quede bien estructurada y no nos queden espacios vacíos. Ahora nuestra vuelta número 26 va a ser 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, 8 veces y vamos a terminar con un total de 40 puntos bajos. Ahora lo que vamos a ir haciendo es comenzar a hacer nuestras disminuciones espejo como fuimos avanzando. Vamos a ir disminuyendo y nuestras disminuciones las vamos a tomar de esta forma. Vamos a tomar solo las 2 barriguitas de los puntos siguientes y cerramos el punto bajo. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Les voy a dejar las instrucciones en la parte de arriba y al final les voy a enseñar cómo cerrar la figura y estaríamos terminando nuestra parte número 2. Entonces vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos. Después nuestra vuelta 27 va a ser de un punto por cada punto. Y vamos a continuar de la 28 a la 30 con disminuciones.
Y si tienen dudas, los leo en la parte de los comentarios. Y bueno, si ya llegaste hasta esta parte del video y eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todos nuestros nuevos tutoriales. Y no olvides también seguirnos en redes sociales, donde tenemos contenido totalmente diferente al que tenemos aquí, así como dinámicas e interacción con ustedes para que me den propuestas, incluso poderles resolver dudas, darles tips, entre otras cosas. Vamos a continuar con las indicaciones y continuamos con el tutorial. Una vez que hayamos terminado ya nuestras 8 disminuciones, vamos a hilvanar nuestra aguja y vamos a pasar nuestra aguja en zigzag, tomando solo la barriguita de enfrente de los puntos bajos. Y una vez que tengamos todos nuestros puntos bajos hilvanados, vamos a tirar y cerramos lo que es nuestro cuerpecito. Y una vez que terminen, bueno, vamos a hacer nuestro nudo de seguridad que hacemos con todos nuestros amigurumis. Escondemos nuestro estambre por la parte interna y cortamos el hilo. Recuerden que si quieren más seguridad le pueden colocar un poco de silicón, lo pegan, hacen el nudo de seguridad y vuelven a esconder el estambre. Y así quedaría un poquito más seguro, o bien pueden hacerle una pequeña costura a donde quede el hilo y quedaría súper escondidito y muy difícil de deshacerse. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro tutorial de Catnap Pesadilla, por lo menos la parte número 1. Nos vemos el día de mañana en la parte número 2. Y recuerden que si quieren algún personaje en especial, los pueden dejar en la parte de los comentarios y con gusto les hago un tutorial, pero tengan paciencia porque ya tengo muchas peticiones de ustedes y los tutoriales, bueno, llevan tiempo porque hay que crear el patrón y después hacerles todo el tutorial. Y pues bueno, si les ha gustado, no olviden dejarme un me gusta, sus comentarios y nos vemos en el próximo video.
Chao.